Bienvenidos, somos Voz Viva, un espacio del Ministerio Cristiano Red Viva en Honduras, un espacio dedicado para poder hablar temas pertinentes sobre la niñez y la familia. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, la licenciada Leslie Pineda. Ella es especialista en temas de prevención de violencia en niñez también y familia y en diversos programas. Así que es una bendición tenerla hoy, licenciada. ¿Qué tal está? Bien, muchas gracias por invitarme y gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar trabajando durante bastante tiempo en temas de prevención de abuso sexual infantil, buen trato en familia, crecer con amor, que para mí ese título enriquece tanto la oportunidad de considerar cómo vamos a ir ayudando, regando ese jardín hermoso que es la niñez en Honduras. Sí. Somos un país joven y es un reto ser padres y tener esa responsabilidad. Hay un escritor, James Dobson, que tiene un libro que dice que ser padres no es para cobardes, porque es un gran desafío. Es una gran realidad. Y entonces muchas veces nos encontramos como guías y también pensamos mucho de que sí estamos haciendo bien, que sí estamos haciendo mal, pero gracias a Dios podemos tener orientación para poder rectificar y mejorar y hacer el trabajo con calidad. Pues muy interesante. Hoy el tema que nos ocupa es el rol de la familia en la protección emocional de la niñez. Y es importante, por lo general los seres humanos siempre estamos esperando que alguien más haga algo que nos correspondería a nosotros, y en este tema vamos a estar viendo cómo la familia es una influencia poderosa para poder proteger a nuestra niñez de aspectos que afectan su bienestar emocional. Entonces, Lisa, ya entrando en el tema, ¿cómo puede la familia convertirse en un protector emocional de la niñez? Realmente debemos de apuntarle a los factores de protección que va a disminuir el enfrentarse a los factores de riesgo. Sí. Y esto se hace con el amor. El amor todo lo supera. Pero ¿cómo yo muestro el amor? A través de las acciones que yo llevo para conducir a mi criatura. Muy bien. Desde que nacemos necesitamos esa protección. Y cuando nosotros como papás, como cuidadores primarios, y no necesariamente a veces los padres biológicos son los cuidadores primarios. Sí. Hay otras personas que se van involucrando. Y ahí es una ayuda emocional. Jesús crecía, según nos cuenta Lucas, en tamaño, en estatura. Y eso significa darle al niño los nutrientes necesarios para ese desarrollo orgánico. Sí. Pero dice que crecía en sabiduría. Sí, o sea que es integral, no solamente es el crecimiento físico, sino también emocional y espiritual. Y la sabiduría es la aplicación del conocimiento en la vida práctica. Yo le tengo que guiar al niño para que él vaya desarrollando capacidades de análisis, de reflexión, de detenerse y también en esa comunicación social. No podemos pensar que mientras yo resguardo a mi hijo es lo mejor, porque hay un mundo externo. Yo crecí en una comunidad popular, donde yo jugaba con mis vecinos, donde las madres compartían, y eso me hizo fuerte ante las adversidades que después uno va encontrando en la vida adulta. Entonces, si yo tengo a un niño restringido, no va a pasar lo que pasó con Jesús, cuando sus padres dicen, ¿dónde está el niño? Y lo encuentran practicando con personas eruditas, podríamos decir, de un nivel superior, pero él ahí seguro de sí mismo. Entonces, esa relación social es importante, pero también el temor a Dios. Son 4 áreas de la vida, como usted mencionó, en la parte integral. No podemos disminuir o desconectar. Sí, claro. Trabajamos juntos. Entonces, esa es una forma de proteger al niño, darle seguridad. Nosotros aquí estamos de paso. No sabemos cuánto vamos a tener el privilegio de llegar a ser abuelos. Claro, y es una bendición el hecho de criar hijos. Capaces. Y fíjese que me llamó la atención algo que decía. Hay factores de riesgo, pero también hay factores de protección. Sí. Y sabemos de que quizás hay un enemigo de la familia que está dándole mente a esos factores de riesgo y tratando de hacerle daño a nuestra niñez y a nuestros hijos. Pero lo que nos corresponde a nosotros como familia es, bueno, entonces sacar nuestras armas y utilizar estos factores de protección
Y en esto va la siguiente pregunta, hablando acerca de la crianza positiva, porque la crianza no es al azar, sino que realmente debe ser intencionada. ¿Qué estrategias recomienda para que los padres podamos ejercer esa crianza positiva con nuestros hijos? Tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de crianza positiva. Y este es educar basados en el respeto, en el afecto, en la guía y en la disciplina sin violencia. Sí. Nosotros, cuando estamos enojados, reaccionamos de una manera a veces irascible, impensable también. Y a veces volcamos nuestro enojo y aducimos que estamos corrigiendo, pero eso no es disciplina. Generalmente castigamos, amedrentamos, sometemos. ¿Y qué está aprendiendo el niño en esto? A resolver conflictos por la misma acción de violencia. Claro, estamos criando a un pequeño que se va a convertir quizás en lo mismo o quizás aumentado, de acuerdo si él está recibiendo abuso, violencia, si él está recibiendo quizás una fuerza de medida, etcétera, y que no tiene que ver nada con disciplina, sino con un castigo que es punitivo. Y a veces no sabemos diferenciar nosotros lo que es la violencia. Como adultos, ¿verdad? Gritamos, es una acción de violencia. Es una forma de violencia. Generalmente pensamos que violencia es un golpe fuerte, pero nosotros fajíamos fuerte y también insultamos, denigramos. Entonces, la creencia en los niños la vamos haciendo de culpabilidad. Porque como papás venimos y le decimos, es que estás pidiéndome a gritos que te castigue, es que te lo está buscando, es que te lo mereces. Entonces el niño se siente responsable de recibir ese maltrato. Y cuando uno se siente culpable, uno no vive en libertad. Y el niño dice, es que yo hice esto y por eso mi papá me pegó o mi mamá me pegó, es que es mi culpa. Pero tenemos que enseñarle al niño que no puede pensar que va a hacer algo porque se merece ese castigo de maltrato, se va a sentir mal, pero si él no acepta que él es el culpable, va a recibir y va a vivir en un círculo vicioso. Tenemos que cortar ese círculo y ayudarle al niño que hay otras formas de arreglar las cosas. Sí, muchos de nuestros hijos quizás, o en muchas de nuestras casas, se educa desde el miedo, como usted lo mencionaba, y por ahí entonces muchos de nuestros hijos, muy lejos de tener respeto hacia los padres, lo que tienen es un pavor. Claro. Es un miedo. Ahora, como adultos, decía, los adultos en casa tenemos conflictos. Los padres tenemos presiones, tenemos expectativas no cumplidas, hay conflictos entre adultos. ¿Cómo manejar los conflictos entre adultos que se dan en casa sin afectar a los hijos? Bien, hay un tema que nosotros sabemos que existe pero no lo practicamos, la resolución de conflictos, y viene desde esta formación. El diálogo. Uno no debe tomar decisiones en caliente. Cuando estamos enojados, no somos capaces de pensar. Hasta de razonar, a veces hacemos y tomamos acciones y a veces somos muy radicales. Pero tenemos que tener la capacidad como adultos de respirar. Mi abuela, cuando en un momento de mi inicio matrimonial, ella me dijo, mire, uno debe ser sabio. Cuando hayan problemas, busque un vaso de agua, agarre un trago de agua, pero no se lo trague, ni lo bote, ahí téngalo. ¿Por qué? Porque a veces es mejor guardar silencio, tomar el tiempo para poder abordar el problema. Y también cómo voy a dialogar con el adulto con que convivo sin hacer parte a mi hijo, a mi hija. Claro. Porque muchas veces nosotros jugamos ajedrez con nuestros hijos. Son nuestros peones. Y los podemos utilizar a nuestra conveniencia. Exacto. Sin saber que realmente les estamos haciendo un daño. Exacto. Y a veces influimos con ideas. Que tu mamá, que tu papá, que el otro. Y empezamos a alimentar erróneamente. Entonces nosotros también como adultos tenemos que aprender a autocontrolarnos. Autorregularnos. La Biblia le llama dominio propio. Y eso no es algo sobrenatural, es una disposición donde yo
voy a hacer mi esfuerzo con lo que yo tengo a mano, y ahí involucra las emociones, el intelecto, la capacidad de reflexión y el amor al prójimo. Sí. A mí me encanta... Definitivamente, sí, de acuerdo. A mí me encanta el resumen de los mandamientos, ¿verdad? Que hizo Jesús: amar a Dios con todo, con todo, con todo, y al otro como yo me amo. Entonces yo voy a hacer con el otro lo que quiera que haga conmigo. Sí. Entonces desde ahí involucro el respeto, la capacidad de oportunidad, el buscar alternativas que nos beneficien en común. Si al otro no le gusta que yo escuche jazz, puedo negociar o puedo escucharlo en algún momento, porque si al otro le gusta el merengue, yo también tengo que respetar. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando yo voy a dialogar para resolver un conflicto, tengo que tener en mano que estoy hablando con una persona también que siente, sí, que tiene dolencias, que tiene necesidades, y puedo ser sensible ante esa situación. Y con eso estoy enseñándole a mis hijos que hay alternativas, sí, que hay formas de resolver, que no es a la fuerza, no es imponiendo, sino que llegar a acuerdos y respetar esos acuerdos. Sí, totalmente de acuerdo. Un pensador griego decía: sé amable con todas las personas, porque no sabes que con la persona que te cruzas está teniendo su propia lucha. Claro. Y cada uno de nosotros tiene luchas de diferentes aspectos de la vida, aún en casa. Y usted mencionaba que muchas veces podemos, sin querer o a veces queriendo también, utilizar a nuestros hijos como piezas de un ajedrez, y lo que se crean son pequeños bandos dentro de la familia. Uh-huh. Entonces quizás una parte de los hijos va con mamá, otra parte de los hijos con papá, y entramos en una guerra innecesaria que creamos a partir de nuestros propios egoísmos. Y que le quería comentar esto: en el ministerio que trabajamos juntamente con mi esposa, en el ministerio matrimonial, tenemos una premisa, y la premisa es sencilla: mi cónyuge no es mi enemigo. Porque muchas veces pensamos que en casa son nuestros enemigos, y esa premisa debemos de recordarla. Y yo quisiera extender que esa premisa no solamente va al cónyuge, sino también a nuestros hijos. Uh-huh. Recordarlo, y de esa manera manejar de manera más adecuada los conflictos. Ahora tengo la siguiente pregunta: ¿cuáles serían esas necesidades emocionales básicas de un niño? Porque como familia, y en el tema que estamos hablando de cómo el rol de la familia es protectora de ese bienestar emocional, ¿cuáles serían esas necesidades emocionales básicas que todo padre o educador debe tener en mente a la hora de ejercer esta protección? Definitivamente que el niño tiene que sentirse amado. Sí. Nosotros vemos, por ejemplo, personas que son públicas y desde un escenario a grito abierto dicen: les amo, pero usted no puede ni acercarse a tocarlo, a darle la mano, a decirle: excelente, yo soy fan tuyo, estoy contigo. No, entonces el niño que se siente amado tiene que tener esa libertad de saber qué refugio va a buscar. Sí. A mí me encanta, y siempre hablo de esto, cuando un bebé entre 6 o 8 meses, que ya conoce su ambiente, se reposa en el hombro de su cuidador, y ahí está, quietecito. Ya lo reconoce inmediatamente. Y que está pasivo, entregado, que uno a veces piensa que está dormido, pero el niño está descansando. Sí. Entonces, ¿por qué este niño actúa así? Porque él siente seguridad. ¿Y cómo yo creo la seguridad? Voy desarrollando lo que le llamamos el apego seguro. El apego seguro genera la satisfacción de dar al niño la respuesta a sus necesidades. Y esas son necesidades de comida, necesidades de cuidado, necesidades de compañía, de estímulo. Y ese niño va a saber que si él tiene algo, hay quien le dé esa seguridad y ese apego. Ese apego, pero que es un apego no obligatorio, sino que hay algo intrínseco entre ellos. Y ellos perciben que es algo natural, que es algo que realmente se hace con una actitud correcta. Claro. Usted mencionaba algo interesante que creo que apela bastante a la masculinidad y a los hombres. Muchos de nosotros pensamos que nuestro rol solamente es proveer para lo material, uh-huh, pero muchos de nosotros dejamos la parte afectiva solamente a las esposas o a las madres. Y por ahí los hombres como que nos podemos desentender de esto. Solamente estamos quizás mal enseñados
y estamos mal ejecutando pensando que solamente proveer los materiales es nuestro trabajo, sin tener en cuenta que realmente nuestros hijos necesitan ese apego que implica ese amor, esa seguridad de lo que usted nos comenta. Realmente todo esto viene de nuestro contexto. Sí. No somos una burbuja que nada va a permear ahí. Nosotros somos producto de una cultura. Las ideas que hay en la cultura van afectando a la familia. La familia debe saber distinguir en aquellas cosas que tradicionalmente se dicen y se practican que no le están dando beneficio. Sí, o que también ellos mismos experimentaron un tipo de crianza que tal vez no fue tan positivo. Pero por lo mismo, porque yo tengo amigos de mi edad, hombres, que dicen, es que a mí no se me permitió entrar a la cocina. Era prohibido que un hombre cocinara. Entonces, ahora se mueren de hambre si no hay nadie que les facilite. Está la comida rápida ahora. Sí. Pero un hombre en el campo, por ejemplo, tiene la desventaja que allá no hay comida rápida. Sí. Y allá el hombre tiene a veces que hacer hogar para complementar las tareas del hogar. Sí. Pero por eso, pastor, el hecho es que cómo yo acepto mi entorno, qué es lo que me dice mi entorno que yo debo seguir practicando, o ir rompiendo esos paradigmas, sí, o ir involucrando. Entonces, a veces, no sé su experiencia como papá, cuando nació su primera criatura, si tenía esa habilidad de agarrarla, de chinearla, pues, uno se siente como robot. Y me confieso aquí que no tenía ni idea cómo, la sentía tan aguadita, ajá, que ni siquiera sabía cómo hacerlo. O sea, sí, aquí todos empezamos de cero, sabiendo de que para nosotros, y sabemos que nosotros los que estamos en Cristo, hay un manual, y ese manual es la Escritura. Totalmente. Y hay una sabiduría suficiente para darnos a nosotros esa sabiduría, también ese conocimiento, entendiendo de que debemos de desaprender todas aquellas cosas que tal vez no fueron tan positivas en nuestra propia niñez, pero que ahora en Cristo, con la luz de su palabra, nos hace realmente ser mejores padres, que tal vez lo que nosotros pudimos experimentar sin juzgar a los nuestros. Claro. Porque tal vez nuestros padres tuvieron sus propias presiones y sus propias limitaciones. Son formas de crianza, pero nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta que hay nuevas oportunidades, sí, valga la redundancia. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, en el libro de Proverbios encontramos una cantidad de acciones que los padres deben hacer con sus hijos y que los muestran como maestros. No, interesante. Sí. A veces solo vamos a recordar, ¿verdad?, de aquel que hay que darle con vara, que al otro hay que apedrearlo. Tenemos que ver el contexto en que se escribe el libro de Proverbios, sí, donde la niñez no tenía el valor que hoy tenemos, sí, donde hoy existen unos derechos en función de rescatar la vida de los niños, porque el maltrato sigue. Sí. Los hogares deben de ser lugares de protección y es donde mayor atrocidad viven los niños. Sí. Entonces, aún allá, en aquella época donde se escribe Proverbios, la reflexión era el cuidado de los niños, la corrección con amor. Sí. Ese versículo instruye al niño en su camino. No le dice llévalo a la iglesia, hablarle de Dios. Ese instruye en el niño en la vida que va a desarrollar. Es eso y más. Y sí, como dije antes, si vemos el reflejo de lo que Lucas nos dice de cómo estaba creciendo Jesús, y eso lo tomamos para nuestros niños y unimos lo que dice Proverbios, vamos a ser padres de éxito con sí, hijos, claro, de valor. Y vamos a generar, sí, a la sociedad individuos útiles, individuos socialmente desarrollados y visionarios, personas que vayan a transformar la vida. Hay una señorita Keller, apellido Keller. Ella quedó ciega, sí, Helen Keller, sí, y sorda. Sí, y ella creó las facilidades para que otras personas en su condición siguieran desarrollándose. Y ella logró llegar y salir de la universidad. ¿Por qué nosotros no podemos pensar en nuestros hijos con un futuro, no digamos igual al de la señorita Keller, sino que con un futuro de desarrollo humano, con capacidades? Si aquel se acostó y le cae una manzana y de ahí empieza a estudiar, nosotros podemos hacer mucho más con nuestros hijos. Muy bien, somos Voz Viva, hoy tratando el tema del rol de la familia en la protección emocional de nuestros hijos.
y somos un espacio creado precisamente para poder llevar a la audiencia estos puntos de reflexión. Y mi pregunta siguiente va encaminada a esto. Licenciada, ¿qué prácticas cotidianas son prácticas que podemos hacer en casa? Son prácticas que podemos hacer en el día a día. ¿Qué prácticas cotidianas pueden fortalecer el bienestar emocional de nuestros niños? ¿Cómo nosotros les hablamos a los hijos? ¿Qué mensaje le damos en el día a día? Despeinado, que desordenado, y ya volviste a hacer lo mismo, no te compones, ¿o qué le decimos? Hijo, podemos hacer esto mejor. Sí. Te voy a ayudar en esto. Si el cuarto está en desorden, decirle, vamos a recoger esto, y cuando terminemos decirle, mira, qué bonito te quedó. Muy bien. O nos quedó. ¿Para qué? Para que esto sea un estímulo, para que ellos vayan valorando sus capacidades. Podríamos decir que esas son como palabras de afirmación. Claro. En cuanto, no solamente, porque es una tendencia humana, solamente tener la mirada en lo malo y solamente tener, es como ver el punto negro en la pizarra blanca. Sería entonces realmente cambiar nuestra forma de nuestra hablar. Perspectiva de hablar palabra positiva, hablar con palabras de afirmación, palabras de elogio, por ejemplo. Claro, por ejemplo, hermano Gerardo, ¿cuántas veces aún nosotros de adultos le damos vuelta al vaso aquí, verdad? Sí. Y se regó el agua o se quebró. ¿Qué le digo yo a mi hijo cuando ocurre eso? Ay, siempre lo mismo. Tenías que ser vos. Tenías que ser tú. En lugar de decirle, lo que ocurrió tiene solución. Sí. Lo vamos a arreglar. ¿Qué va a aprender con esto el niño? Vamos a hacerlo sentir que son cosas que le pasan a usted, Sí, a claro. mí, a otro, y no a él. Sí. El niño, ¿cómo se autodenomina? Yo tengo un sobrino que de chiquito la mamá le prohibió comer dulces porque él es hiperactivo. Sí. Pero el papá sí lo acompañaba a comer dulces. Okay. Entonces él, cuando iba a los cumpleaños, andaba con su bolsita de dulces y decía, es que yo soy un niño interactivo. Hoy él es un niño interactivo porque estudió para eso, Okay. ¿verdad? Aprendió todas estas nuevas oportunidades con todo el desarrollo tecnológico. Pero en aquel momento él aceptó que tenía una limitación para comer los dulces, porque afectaba su comportamiento. Sí, claro. Y yo nunca lo vi llorando, yo nunca lo vi afligido, porque se le enseñó con amor, con cuidado, se le explicó. Entonces, si el lenguaje positivo incluye los elogios, Sí. el reconocimiento también. O sea, cuando hacen algo bueno, realmente es una oportunidad para poder afianzar su amor propio, su identidad. Definitivamente. Y decirle bien hecho. Y cuando hacen algo que no es bueno, ayudarle a darle la vuelta Sí. y aprovechar para que ellos tengan una enseñanza. Hay algo, yo no sé si usted creció con hermanos. Sí. Y en algún momento queremos deshacernos luego, de los hermanos. siempre. Entonces, ¿cómo actuamos como papá? Ya vas a ver, Sí. te voy a dar. Entonces, decirle, ¿verdad? Tu hermano es tu prójimo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo pueden arreglar esto? Aplicar lo que yo dije hace unos minutos, él no es tu enemigo, tu Ajá. sangre es tu prójimo. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Resolución de conflictos. Vamos a abordar puntos de encuentro. Claro. Y eso se va a desarrollar y llega un momento que ya no va a estar la diferencia, porque las diferencias las vamos a tener. Sí. O sea, a usted le gustan los frijoles fritos y a mí me gustan los guisados, pero vamos a llegar a un acuerdo y vamos a llevar un respeto. Ay, qué feo lo que vos comes. No, vamos a llegar a respetar lo que a él le gusta. Es que a él le gusta esto y a mí me gusta esto, en paz. Sí. Eso genera también bienestar común, porque aunque tengamos opiniones distintas, no tenemos la necesidad de un conflicto, de a ver quién puede más, Sí, sino desde que luego. vamos a ir generando ese ambiente de armonía. Muy bien. Uno de nuestros conferencistas en el Ministerio de Family Life, que también es aliado juntamente con Red Viva, hablaba y decía que en un mundo tan lleno de hipocresía, en un mundo donde hay hipocresía en las redes sociales, hipocresía en los centros de estudio, en cualquier entorno,
qué reconfortante es para un niño ir a casa y encontrarse en un lugar seguro. Y que nuestra casa no sea parte de esa hipocresía, de esa vida con filtros que se maneja lastimosamente en el entorno de la sociedad. Entonces, qué reconfortante es como un oasis que nuestros hijos encuentren el hogar como ese lugar seguro donde ahí no van a ser juzgados, no van a ser condenados, no van a ser agredidos, sino que van a ser comprendidos, van a ser amados por lo que son. Y realmente es algo que hace algo diferencial, hermana Leslie, porque realmente un niño que tiene una familia como ese lugar de protección y lugar seguro, se desarrolla diferente en la sociedad a un niño que no lo tiene. Definitivamente. Y cuando tenemos niños que han sido encausados para que ellos estén seguros, porque ellos identifican que los amamos y que lo que queremos es el bien para ellos, podemos lograr ver que es más fácil la obediencia. Sí. No la obediencia de la prohibición, porque nosotros a veces creemos que cuando le decimos al hijo no, porque yo soy su papá, porque yo mando, porque yo soy el adulto, porque así lo digo, no, el niño va a poder entender que el no va, o el mandato de hacer, va a ser por beneficio de él. Sí. Y también es gradual, porque yo a mi hija de 15 no le puedo dar la misma instrucción que le doy a mi hija de 5. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces tengo que también, como papá, como mamá, valorar la madurez de mi hijo, explicarle qué va a pasar. Y a veces no debemos de llegar a desmenuzar en detalles que el niño no comprende ahora. Sí. Van a llegar sus momentos. Pero esa obediencia es un factor de protección para él. Creer que le estamos guiando adecuadamente, que el niño se sienta bien, que se sienta que no es menos que el otro, que le estamos prohibiendo para que sufra. No, le estamos guardando porque queremos que él tenga esa seguridad, y venir a casa es el oasis. Muchas veces, parte de mi experiencia, sin juzgar a mis padres, pero fue una mala práctica que ahora yo puedo ver, es que muchas veces cuando cometemos un error como niños, se nos aplica un castigo o una disciplina, pero no se nos explica la consecuencia, no se nos explica por qué no hacerlo. Es decir, solamente es que quizás esa aplicación de disciplina o castigo sin darnos el conocimiento razonado para que los hijos aprendan. Entonces, y en esto ya al final de este programa, quiero preguntarle cuáles serían esos errores más comunes que podemos hacer o podemos estar tentados a hacer y evitamos así que en lugar de ser protectores del bienestar emocional, más bien dañamos. ¿Qué errores comunes a veces solemos cometer? Ignorar. Okay. A veces no escuchamos. A veces no podemos darle tiempo al niño a que exprese. Entonces, cuando alguien no es escuchado, se siente solo. Y la soledad no es buena compañía. Sí. Porque la soledad nos hace sentir aislados. Nos hace sentir que nos falta algo y que no sabemos cómo enriquecernos, que nos convierte en personas no sociables. Que no valemos lo suficiente tal vez para nuestros padres o cuidadores. Nos genera inseguridad. Entonces, uno de los errores principales es la falta de una escucha activa. Okay. Porque yo también puedo estar así al niño, y mami, mire... O estar en el celular y dando la idea de que estamos escuchando, pero realmente no. No, pero lo peor, hermano, es estar con el niño, oírlo, el niño termina de hablar y le digo, bueno, sí, está bien. No lo escuchamos, aunque estemos así. Y el niño termina de hablar, pero el niño no tiene un acompañamiento. Y el niño lo sabe. Y el niño lo va sintiendo. Sí. Y entonces después, ¿a quién le habla? ¿A quién le dice? Sí. ¿A quién busca? Lo otro es la forma, que ya lo mencionamos, la de la resolución de conflictos. Si el niño viene y me cuenta algo que yo entiendo que no está bien, ¿cuál es mi reacción? Sí. ¿Cómo el niño me lee? Porque los niños son especialistas en observarnos. Sí. Y entonces yo le puedo decir algo con mi boca, pero mis gestos están diciendo otra cosa. Entonces entramos a esa dualidad. Sí, mamá dijo... no hay coherencia. No hay coherencia. O yo le digo algo que no está basado en la realidad. Y los niños son analistas. Sí, no. Ellos van a detectar. Y muy inteligentes, sin duda. Y lo otro que agrava toda esta situación es la incapacidad de pedir perdón.
Okay. Cuando yo como mamá, cuando yo me equivoco, no es fácil ir donde el hijo que yo estoy guiando a decirle, hijo, fíjate que yo quiero que me perdones. Porque empezamos a decir, pero le estoy dando poder a él. Sí. Y ahora mi hijo, o me va... No debemos de tener temor. O reconocer la falta de humildad y no querer mostrar la vulnerabilidad que cometimos un error. Exactamente. Y la ausencia emocional, hermano Gerardo. ¿Cómo nosotros hacemos sentir a nuestros hijos que estamos presentes en sus necesidades? Muy bien. Realmente el tema es muy interesante y este espacio precisamente es para darle sentido a este conocimiento que la Biblia nos ha dado. En Voz Viva, en este espacio, entonces lo que queremos es poder llegar a la audiencia y poder ser de utilidad y de beneficio. Licenciada, en un minuto, ¿cuáles serían sus palabras finales dirigidas a la audiencia en cuanto a aprovechar este rol de familia en ser protectores del bienestar emocional de nuestros hijos? Realmente no es posible ser padres perfectos. Somos imperfectos. No podemos llegar a considerar que no existirán conflictos familiares, pero sí podemos cada día apostarle a pedirle al Señor principalmente que nos dé la sabiduría, que nos mantenga esa sensibilidad de amarle a Él sobre todo y amar a nuestros hijos como a nosotros mismos, para el bienestar de ellos. De esa manera vamos a llegar a ser padres de éxito, marcando la vida de nuestros hijos porque vamos a conducirlos a una situación de mejor porvenir. Que ellos también puedan reconocer a Dios en sus vidas, caminar con Él y recordar que nosotros hicimos en sus vidas que los han llevado a desarrollarse como unos seres humanos útiles. Muy bien, muchas gracias. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso nosotros somos Voz Viva, un ministerio, aparte del Ministerio Cristiano Red Viva Honduras, y estamos aquí precisamente para poder ser un instrumento útil para todos ustedes en diferentes temáticas, y agradecemos a que se haya sentado y hoy esté con nosotros siendo parte de esta conversación. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.